presidenta de... Gabón, muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a Temas de Actualidad. Hoy vamos a analizar y debatir el modelo de justicia juvenil y el modelo asistencial que tenemos en Vizcaya, que tenemos en Euskadi para los menores delincuentes. Todo esto a raíz de dos hechos que han salido a la luz y que de alguna forma han alarmado a la sociedad. Uno, el homicidio, presunto homicidio, no sé si tenemos que decir, del exjugador de Amorebieta a cargo de un chaval de 13 y otro de 17 años. También la violación en grupo de una menor de 14 años, aquí en Baracaldo, presuntamente por un chaval de 14 y otro de 17 años. Estos dos casos los podríamos haber tratado hace tiempo, pero hemos dejado pasar, o hemos querido dejar pasar un tiempo prudencial para hablar también con más serenidad, aunque la sensación, como decíamos, de impunidad se ha instalado en la sociedad. Hoy en Temas de Actualidad, los menores delincuentes, vamos a conocer a nuestros invitados, como siempre decimos, los protagonistas de este espacio. Saludamos en primer lugar a Juan Carlos Mediavilla, juez de Baracaldo. Gabón, buenas noches, bienvenido. Gabón, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Le damos las gracias también a Luis Miguel Uruñuela, director de Berriztu, que es la asociación que gestiona centros de menores en Euskadi. ¿Está bien dicho? Sí, correcto. Gracias por estar con nosotros, buenas noches. Nos vamos al otro lado de la mesa para saludar a Ricardo Eguiguren, jefe de la Policía Local de Leioa y presidente de AGEPLE, que es la Asociación de Jefes de Policías Locales de Euskadi. Gabón. Gabón, buenas noches, gracias. Correcto. Y finalmente, Asier García Real, conflictólogo, mediador, miembro de la Asociación Vasca de Mediación. ¿Correcto también? Correcto. Gabón, buenas noches. Hechas las presentaciones, es imposible juzgar a un menor de 14 años que ha cometido un delito. Empezamos por el juez. A partir de ahí ya sí que comenzamos la tertulia, ¿eh? Bien, pues me vas a permitir, Yolanda, sí, primero que haga una puntualización en cuanto al título del programa. Perfecto. Y luego, y te digo por qué hago esta puntualización, sí, que puede parecer aquí un poco baladí, pero no lo es, porque va a representar la idea que yo voy a intentar transmitir a lo largo de este programa, ¿no? No hay menores delincuentes. Hay delitos que se cometen por menores y por mayores. ¿Por qué digo esto? Nuestro derecho penal no es un derecho penal de autor, no se fija en la persona nada más que para lo que se tiene que fijar. Es un derecho penal del hecho. Lo que está mal no son las personas, lo que está mal son los hechos que cometen esas personas. Por lo tanto, no hay menores delincuentes. Hay menores que cometen delitos y hay mayores que también cometen delitos. O dicho de otra manera, que es a donde yo quiero ir, delitos cometidos por menores o por mayores. Bien, sentado eso, ¿es imposible juzgar a un menor de 14 años por un delito que ha cometido? A día de hoy sí. Rotundo, yo suelo ser claro, me gusta ser claro. Sí, a día de hoy sí. Si queremos ir un poco más allá, y no voy a monopolizar en el momento inicial, hablaremos después de este tema y espero que poder desarrollar mi idea. Si yo considero que eso es adecuado o no, pues con todos los respetos que me merece la legislación vigente y esperando que esto no suponga ningún problema más allá de un mero programa en el que estamos, ¿no? Pues yo creo que hay distintas soluciones. Con arreglo a la legislación de hoy, cualquier menor de 14 años es una persona inimputable y por lo tanto no hay posibilidad de juzgarle. Otra cosa es que se puedan adoptar desde el ámbito administrativo medidas tuteladoras siempre en protección de ese mismo menor. Curiosamente, protegemos aquí al presunto autor de un delito, pero le pretendemos proteger porque no ha sido capaz de regirse con arreglo a un criterio propio, ¿eh? Y esas medidas tuteladoras, educativas y correctoras pueden desembocar en otras cuestiones, pero desde luego, juzgarle por la vía penal, no. A ver, siguiente intervención. Nos ha dejado encima de la mesa algunos asuntos. El delito sí, el autor no, aunque en función de eso, si el delito podría aplicarse la misma ley, porque lo que juzgamos es un delito y no al autor. Nos daría igual que fuera menor de 14 o mayor de 18, según lo que acaba de decir el juez. Y tal y como está la ley, no se le puede juzgar por la vía penal. Una pequeña recapitulación, creo que capta. Es cierto, la ley lo dice y por lo tanto cualquier persona menor de edad no va a ser juzgada penalmente. No obstante, yo creo que también hay que poner en valor que tiene una responsabilidad civil, él y sus padres o tutores o el que fuera, que también la considero importante, es decir, no debemos pensar que solo el elemento penal va a ser el importante que está ahí, sino también el civil. Y aparte también
digamos, también hay que pensar también que hay una responsabilidad ética que también está ahí. La cuantificación pues no es como la penal, que cuantifica en algún tipo de algún tipo de pena muy expresa, pero también es importante. Por lo tanto, el ciudadano tiene que pensar que aparte de lo penal está la responsabilidad civil del menor y sus padres o tutores o lo que fuere, y también una responsabilidad ética que también se debe también poner en valor. Uruñuela, permítame que te cite por el apellido. ¿Coincides con lo que acabas de escuchar o, si me permites la pregunta de forma más coloquial, se va de rositas? No, no se va de rositas. Coincido con lo de que no se debe de llamar a los menores delincuentes, coincido, que son menores que delinquen en todo caso, que realizan unas conductas. Y nosotros creemos que lo importante es que la sociedad, ante determinados comportamientos o determinadas conductas, debe de dar una respuesta, más que pedir, debe de dar una respuesta, ¿no? ¿Qué respuesta social damos ante determinados comportamientos, ¿no? Bueno, pues hay una respuesta, especialmente cuando se habla de menores que han delinquido, una respuesta de tipo penal, ¿no? Pero también hay menores que no delinquen, con 14, con 15, con 16 años, con graves problemas de conducta, o con menores de 14 años que delinquen o que tienen graves problemas de conducta y por lo que sea no entran dentro del sistema judicial, ¿no? Entonces la sociedad tiene que dar una respuesta ante esos menores, sea de un tipo o sea de otro. La respuesta que tiene articulada para cuando hay delitos, por así decirlo, es la respuesta penal o judicial, ¿no? La respuesta que tiene que dar para cuando no delinquen, pues es una respuesta social, sean mayores sean de 16 años o sean de 12 años, ¿no? Nosotros también gestionamos centros para la Diputación Foral, en este caso aquí en Vizcaya, donde tenemos adolescentes de 17 años o de 16 o de 15 con problemas, y es que se les cataloga como con problemas de conducta. Es decir, que la sociedad ha dado una respuesta, ¿no? El problema ¿Con problemas de conducta es un niño problemático? Joder, ya empezamos, que no, que es con problemas de conducta, ¿no? Porque si no va a coger una manía. A ver, si no etiquetamos, si no se debe de etiquetar a la gente, y menos los educadores estamos como especialmente sensibles a todo tipo de etiquetaciones, ¿no? Son menores con problemas de conducta, nada más. Algunos muy graves y otros no tan graves, ¿no? Pero lo importante es que la sociedad da respuesta, o sociedades que no dan respuesta, y si no dan respuesta, pues a ver qué pasa ahí, ¿no? Afortunadamente aquí tenemos una sociedad que es capaz de dar una amplia gama de respuestas bastante ajustadas a las problemáticas que plantean algunos menores, algunos adolescentes, ¿no? Quizás, es decir, más problemática que justicia juvenil o que protección de menores, por ejemplo, queda la respuesta que se da ante determinadas conductas, como por ejemplo el bullying, ¿no? Hay, por ejemplo, el sistema judicial, el sistema de justicia juvenil en esta comunidad, ¿no? O el sistema de protección en esta comunidad autónoma, también en Navarra, que nosotros llevamos centros en Navarra, no hay ninguna distinción. Se dan respuestas bastante acertadas, pero hay otros sistemas que no han tenido esa capacidad y que, bueno, pues que están sufriendo graves consecuencias. Asier, en base a lo que acabas de escuchar, o si quieres aportar algún dato nuevo antes de... Vale, yo también, pues digo, soy una persona que prefiero no andar muy dentro de lo que es la actualidad a día de hoy, prefiero no tener ese tipo muchas veces de contacto, y he tenido que, pues, embutirme un poco en lo que venía ocurriendo y en lo que íbamos escuchando, y un poco sí he ido atando cosas y tal, y digo, ¿por dónde cogemos esta situación, no? Empezamos a cogerla por aquí, por los jóvenes y que puedan estar implicados si quieres, en la ejecución o en estas actuaciones de las cuales estamos hablando. Lo cogemos respecto del debate, ¿no?, social que se puede generar, si quieres, que puede ser otra visión respecto a la seguridad, no seguridad, respecto de la perspectiva legal, que parece que en estos momentos pues también se pone un poco en tela de juicio si tenemos que modificarla, si no tenemos que modificarla. Ponemos el foco de la atención también en las víctimas, lógicamente, ¿no?, que es parte de la sociedad también, es donde lógicamente está poniendo el foco, y no es lo mismo que pongamos el foco, lógicamente, en una persona de, pues,
un poco mayor que yo, en el cual tiene una hija o unos hijos poco mayores que la mía y en el cual, sin comerlo ni beberlo, pues pasa por una ciudad en la que todos pues la tildamos de segura y en la que pues muchos de nosotros hemos crecido, aunque ya no vivamos allí, y sufre eso. Y es lógico entender, ¿no? Movido, si quieres, por la emocionalidad del momento, pues muchas... que puede ser, por otro lado, eso, avivar... Ya, pero es que la gente de la calle esos términos no los va a entender. Avivar, se va a poner en el lugar de la víctima y busca... de un populismo, sí, ¿no? Que, por otro lado, aviva un caldo de cultivo de un busca populismo... Busca justicia. Sí, pero por otro lado se aviva, yo creo que es un coladero para ciertos planteamientos populistas de derechas en el cual, por un lado, se está cuestionando elementos que tienen que ver, pues si quieres... Bien, no voy a entrar por ahí, bien. Sí, no, los partidos políticos son los que determinan, había una primera intervención en la que se hablaba, la ley. Vale. Entonces, la ley que tenemos es la ley del menor. El otro decía una criminóloga también, decía que no es momento ahora, cuando estamos dentro de plena ebullición emocional respecto al tema, de plantear si se debe modificar este aspecto o no. Yo creo que eso es lógico, pero si pensamos en que, no en este tipo de decisiones, sino en todas las decisiones que no debemos hacerlas, dejados llevar desde el cerebro medio, desde el cerebro emocional, en el que llevamos a actitudes que luego muchas veces nos podemos arrepentir de ellas, ¿no? Yo creo que ahí tiene que haber un proceso de reflexión y tal vez no sea el mejor momento para avanzarlo. Eso lo veo por ahí. Estoy de acuerdo en no etiquetar. Si pensamos ahí, yo creo que ahí la seguridad tendremos que plantearnos si es segura. Yo creo que aquí estás tú para hablar, si la ciudad es segura, si no es segura, si necesitamos mayores niveles de seguridad, si no los necesitamos, eso puede ser un debate. Puede ser, efectivamente, yo trabajo con chicos y chicas en perspectivas educativas, en temas de acoso escolar, que es muchas veces lo que la ley plantea, que también sean respuestas educativas sin sustraer a los chicos y a las chicas de su propio entorno. Y yo estoy muy de acuerdo, oigo muchas veces la palabra víctima, ¿no? Y la palabra, si quieres, agresor, y es verdad que no me gusta, sobre todo cuando estamos hablando con chicos, que yo trabajo con ellos en centros escolares, en otro, si quieres, en otro entorno distinto, no me gusta el decir que un chico en un proceso de evolución y un proceso de madurez le tengamos que etiquetar y le tenemos que decir ni víctima, ni ponerle una etiqueta, sino me gusta hablar de que puede estar inmerso en un proceso de un momento de victimización concreto, porque lo que tenemos que hacer con estos chicos y con estas chicas es ayudar a que maduren y dentro de ese proceso de madurez ayudar a integrarlos en la sociedad, en términos generales, y lo mismo con el proceso de... si quieres, con los chavales que puedan estar en conductas de agresión. No sé si Ricardo quería contestarle, Asier. No, bueno, yo creo que estamos de acuerdo en que el tema hay que tomarlo de forma pausada, no se pueden tomar decisiones en caliente. En este momento nuestra sociedad no tiene más delitos cometidos por menores que las sociedades que nos rodean, en absoluto. En este caso en concreto, porque mucha gente lo tiene en la cabeza, se ha actuado con inmediatez. Significa que en ningún momento el tema se ha escapado del control, se ha controlado en muy poco tiempo y después tenemos que decir que los medios de reeducación que hay yo entiendo que son muy eficaces a día de hoy. ¿Qué significa muy eficaces? Pues que muy poca gente que pasa por elementos de reeducación vuelve a reincidir en conductas penadas. Entonces, yo creo que en este momento nuestra sociedad tiene elementos suficientes para combatir o por lo menos para neutralizar este tipo de actuaciones. De hecho, todo lo que ha sucedido en estos días son personas ya identificadas y que están en centros comenzando programas de reeducación y entiendo que la sociedad tiene que estar en ese sentido tranquila porque se ha actuado con rapidez. Cuidado con los términos. Claro, Yolanda, la sociedad busca justicia. Bueno, no sabemos porque no se ha hecho una encuesta. Te ha quedado bien, ¿eh? Sí, te ha quedado bien. No, la sociedad busca justicia o nos lo podemos plantear, o busca venganza. También. No, si actúa con la cabeza, la sociedad busca justicia. Si actúa con las tripas, busca venganza. Y ya se sabe que la mayoría de las decisiones que tomamos en sociedad suelen ser decisiones que tienen que ver con los afectos, con los sentimientos, con las emociones, no con la cabeza. Casi nadie se lee el programa electoral del partido al que vota, o lo discute o lo debate, casi nadie. Todo el mundo es en función de otros criterios, ¿no? Hay mucha gente que está pidiendo venganza sobre un niño de 13 años, ¿no? Es verdad que tampoco son angelitos.
No, a ver, que no son, y además algunos de ellos llevaban una trayectoria, y llevan una trayectoria, nosotros sí les conocemos porque algunos de ellos los hemos tenido internados, y a la víctima también atendemos, o sea, estamos un poco como en medio, ¿no?, de víctimas y de victimarios, ¿verdad? Pero no podíamos decir que se tenga que buscar venganza sobre esta gente, a pesar de que hayan hecho lo que han hecho, ¿no? La respuesta tiene que ser otra. Bien, si me permites, una puntualización. Coincidiendo contigo en el fondo, Luis Miguel, sí que creo que hay que tener un poquito de cuidado al calificar como venganza lo que la gente quiere. Yo lo que creo es que partimos de un error. La justicia, para mí, es algo distinto a lo que es para ti. Y es algo distinto a lo que es para ti, y es algo distinto a lo que es para ti, y es algo distinto a lo que es para los demás. ¿Eso significa que lo que yo creo que es justicia y lo que tú crees es venganza? No. Cada uno tenemos nuestro concepto de justicia. Y lo que ocurre es que los jueces, y ahí quiero enlazar, no hacemos justicia, aplicamos la ley. Esa ley es la que tiene que reflejar el concepto de justicia mayoritariamente sentido en la sociedad, nunca unánime, porque vuelvo a decir, la justicia, como la belleza, son ideales individuales. Cada uno tiene su concepto sobre lo que es bonito o feo, y nada es mejor ni peor, y también tiene su concepto sobre lo que es justo o injusto. Evidentemente hay gente que busca un endurecimiento de las penas ante determinados menores y que no se mueve por venganza, se mueve porque su concepto de justicia es ese. Yo voy a dar un paso más allá enlazando con lo que tú mencionabas al principio, porque lo has apuntado y me parece magnífico ese apunte que has hecho. Has hablado de que no se aplica la misma ley. Bien, es que es curioso y tienes toda la razón. No se aplica la misma ley en parte. El Código Penal es el mismo para los mayores que para los menores, por lo tanto, si yo cometo una acción que es constitutiva de delito, es la misma, es la que refleja el Código Penal, sea mayor o sea menor de edad, por lo tanto en esa parte sí que nos regimos por el mismo Código Penal. ¿En qué varía el mayor y el menor? Primero en el procedimiento que después se sigue, que varía bastante, aunque tampoco mucho, y sobre todo en lo que hay una variación radical, es en la sanción o castigo, pena o medida que se impone al mayor y al menor. Y quizás deberíamos plantearnos ahí, y yo lo planteo ahora porque yo estoy muy convencido de lo que voy a decir ahora mismo. A mí me parece que los límites objetivos en el derecho penal no son buenos. Partir por principio de que cualquier persona menor de 18 años tiene que estar sujeta a una ley de responsabilidad penal del menor, que implica, para delitos, el más grave de los delitos que nos podamos imaginar, este del que estábamos hablando, un homicidio, implica 8 años de internamiento en el peor de los casos, 8 años de internamiento frente al mayor, que si comete ese delito, en vez de enfrentarse a 8 años de internamiento, se enfrenta a una pena de prisión que si lo calificamos como homicidio vamos de 10 a 15, pero si lo calificamos como asesinato vamos de 12 a 20, y si encima hay alguna barbaridad añadida, podemos tener ahora mismo la prisión permanente revisable. Bien. Ojito a que la diferencia en ese límite sea en que yo tengo 17 años y 364 días y tú ya tienes 18 años. Por lo tanto, eso que es extrapolable en cuanto al límite, y ahí voy, entre la mayoría de edad y la ley penal del menor, pero que también es extrapolable a la irresponsabilidad absoluta a la que yo antes me he referido. Efectivamente, el menor de 14 años penalmente no puede ser juzgado, la responsabilidad civil la asumirán sus padres, por supuesto, o las instituciones tutelares, en muchos casos todos nosotros a través de las administraciones públicas. Bien, en cualquier caso, ¿penalmente todos los niños de 13 años son iguales? ¿Penalmente todos los niños de 17 años son iguales? ¿Penalmente todos los niños de 17 tienen una falta de madurez que no les permite conducirse como un mayor, y todos los niños de 18 y un día sí que tienen esa madurez adquirida? Vamos a la relativización, que no supone nada. En el ámbito penal todo tiene que ser relativo y amoldarlo a las circunstancias. Hagamos exámenes de cada persona que comete un delito, y al que comete un delito y tiene una falta de madurez, una falta de desarrollo, le aplicamos la ley de los mayores con las reducciones necesarias que el Código Penal las prevé, y que incluso prevé eximentes. Usted queda exento de responsabilidad penal si se demuestra que usted no tiene capacidad, un modelo más ni psicológico, un concepto adaptado a las circunstancias particulares de cada persona, porque volvemos a la misma. Hay personas que cometen delitos, esa persona es la que yo tengo que analizar, sus circunstancias. Nadie es delincuente porque nació así.
y nadie ni siquiera es delincuente aunque una persona sea delincuente, haya cometido muchos delitos, por decirlo de alguna manera, no es delincuente per se, es decir, hay otras conductas que no comete delitos, por lo tanto, son acciones, y entonces vayamos a ese tema, y a lo mejor tenemos que aplicar la misma pena y tenemos que asumir que un menor de una determinada edad tiene la suficiente madurez como para saber que lo que hacía estaba muy mal, como para saber que quería hacerlo y que lo hizo voluntariamente, y por lo tanto para que se le aplique la pena que sea necesaria y proporcional a su acción. A ver, opiniones aquí encima de la mesa se han puesto muy importantes. Bueno, es una visión penalista quizás de la visión del menor. Yo creo que el legislador, cuando a los menores de 18 años se les ha establecido esa importancia socioeducativa, en lugar de castigo y demás, yo creo que ha creído que ese menor merece una segunda oportunidad posiblemente de ser reeducado como tal. Entonces, yo apuesto que esa diferencia de sanciones entre menores y mayores, yo creo que debe existir, en el sentido de dar una segunda oportunidad a esos menores, ¿no? No se están educando, a veces tenemos que pensar que están reeducando, es decir, vuelta a patrones mal aprendidos en su día, ¿no? Entonces, entiendo que el legislador le da una segunda oportunidad a ese menor, ¿no? Estamos hablando ¿Una segunda, o una tercera, o una cuarta? Bueno, el tiempo transcurre con mucha velocidad, y esos menores que se les da esa oportunidad enseguida llegan a la mayoría de edad. Entonces, tampoco no es descabellado darles una segunda y, si es necesario, una tercera. Los índices de reincidencia después son muy bajos. Eso significa que posiblemente el sistema que se está trabajando de menores es bastante eficaz. Entonces, yo le doy un viso de confianza a ese sistema actual. Así es, querido. Sin ser jurista, me vais a perdonar, y entendiendo un poco la norma como aquel elemento que nos da seguridad en la sociedad, ¿no? y que también a nivel educativo es importante, yo creo que en ese sentido la norma hay que marcarla, o sea, que quede al arbitrio o al juicio particular el hecho de en qué casos se puede aplicar o no aplicar. A mí, pues igual sí me daba un poco desde el desconocimiento, sí me generaba un poco de inseguridad. Luego, yo veo, a ver, como sin tener un conocimiento profundo de lo que puede ser, si quieres, los grupos juveniles, o lo que pueda ser la violencia con menor grado de organización, y entrando, si quieres, igual en un terreno que tal vez puedas conocer y pueda ser interesante. A mí sí, como conflictólogo y como mediador, me interesa y me parece bonito, interesante, no tanto ir a decir qué soluciones vamos a poner a esto, sino a analizar y comprender un poco qué causas están llevando a este tipo de situaciones, y en cierta manera, a través de las causas, poner esas medidas para evitar en menor medida, poder trabajar desde una manera preventiva en la medida de lo posible, ¿no? Ese es un tema que sí me parecía igual, desde la ignorancia concretamente en el tema, sí lo veía importante, ¿no? Y yo, reflexionando un poco, que igual me puedes aportar algo de luz, pues empezás a ver y dices, pues parece que puede haber una desestructuración familiar, o unos modelos que puedan haberse trasladado, si quieres, a nivel familiar, a los... Pero entonces, ¿traslademos la responsabilidad de delito a esos padres? O sea, si no podemos, en el caso de un menor de 14 años, o en el caso de un menor de 14 a 18, que es al que se le aplica la ley del menor. No, sí. Entonces, ¿por qué los padres no pueden ser los responsables directos? Ahí tendrá que hablar el juez y el jurista en cuanto a la responsabilidad civil que pueda existir. No, la responsabilidad civil está clara, los padres serían responsables civiles. No, lo que o sea, los padres pagarían, pero se declaran insolventes, porque normalmente son familias desestructuradas. Pero de verdad, perdonadme que interrumpa, pero de verdad que en el año 2000, casi 20, todos pensamos que la única influencia sobre nuestros hijos, yo soy padre de 2 hijas, es la que ejercemos los padres. No, yo estaba analizando las causas por lo tanto, sin perjuicio de que la responsabilidad civil se garantice por los padres, cosa que me parece muy lógica y que va en línea con toda la legislación, y sobre todo también con una protección a la víctima, que ese es otro tema también que podemos tratar en su momento, sin perjuicio de que eso me parezca adecuado. Obviamente, volvemos a la misma, el responsable es el que comete las acciones. Y vuelvo a la misma, el responsable lo es
con todas las de la ley en el sentido y con todas sus condiciones. Si usted es lo bastante maduro para realmente saber lo que ha hecho, responda como una persona madura. Olvidémonos de edades, porque volvemos a la misma. No estamos en hace 50 años, estamos en 2020. Los niños de hoy en día, la ley de responsabilidad penal del menor es del año 2000. Sí. ¿De verdad pensamos? ¿Ha habido alguna ¿De verdad modificación? pensamos? Sí, pero bueno, la ley es del 2000 y la estructura y la filosofía, como la propia exposición de motivos de la ley se encarga de destacar, y me parece bien, dice que su filosofía es sobre todo, fíjese, las expresiones son muy curiosas, sancionadora educadora, con guión entre medios. Esa es la filosofía frente a los menores que cometen delitos, perfecto. Frente a los mayores también. Oiga, la segunda oportunidad la tienen todos. La Constitución dice que las penas están orientadas hacia la reeducación y reinserción social. 2 oportunidades, no, 27. Cada pena que usted cumple va orientada a que usted se reinserte. Y los establecimientos penitenciarios y el régimen penitenciario y el tratamiento penitenciario de los mayores va orientado a que usted, que mañana va a salir, el mañana puede ser un mañana de dentro de un mes o dentro de 15 años, salga y tenga una inserción social perfecta para los mayores y para los menores. Pero lo que sí que yo creo es que ahora mismo se está percibiendo, y yo hasta cierto punto creo que es así, una cierta situación de inadecuación en cuanto al reproche penal que merece, y vuelvo a lo mismo, la conducta de una persona que tiene X años, pero que tiene a lo mejor más madurez que otra persona que simplemente tiene X más un día de años. Y ahí no entramos en subjetividades, es objetivo. Usted tiene 18 años, se enfrenta por un homicidio a una pena de entre 10 y 15 años. Usted tiene 17 y 364 días, se enfrenta a lo sumo a 8 años de internamiento, con otros añadidos que hay y con otros condicionantes que, por supuesto, bueno, le favorecen, por decirlo de alguna manera, y que vuelvo a la misma, pueden no estar justificados. Yo entiendo perfectamente que todos tengamos que proteger a los menores, y yo soy el primero, y evidentemente las soluciones tienen que ir por la vía de la educación. Pero también les digo, o sea, es mi opinión, olvidémonos de familias desestructuradas. Hay familias desestructuradas cuyos menores no cometen ninguna actividad delictiva. No vamos a entrar en conductas inadecuadas, porque el concepto de conductas inadecuadas, como cualquier concepto indefinido, lo es todo, ¿no? ¿El niño que suspende también está en una conducta inadecuada? No. El niño que suspende, punto. Y habrá que poner los medios que haya que poner. El niño mayor que comete un delito, es otro ámbito, y es de lo que estamos hablando. Esa es mi opinión, desde luego. Luis Miguel. Perdón, sí. Por seguir un poquito. A mí me parece que yo lo veo como utilizando una imagen de la mitología clásica. Lo que está proponiendo Juan Carlos es la apertura de varias cajas de Pandora, que las abres y ahí sale todo tipo de males y de relámpagos y de truenos que nos pueden destruir, ¿no? Una de ellas es ese individualismo, ¿no? Que a cada persona se le tiene que juzgar cogiéndola tal cual ella, ¿no? Primero porque eso lo podríamos, por el delito cometido. Por el delito, pero eso lo podríamos, en cuanto a la edad, eso lo podríamos extender a un montón de ámbitos de la vida. Por ejemplo, ¿por qué no se deja conducir coches a una persona con 17 años y tiene que cumplir los 18? ¿Por qué no se permite votar con 12 años? Y claro, hay personas. Por un lado, ahí habría que hacer, ¿por qué no puedo estar hasta los 20 en el sistema escolar? ¿Por qué me echan a los 16? Si igual mi retraso madurativo me obliga a estar más años. O sea, eso supondría cambiar una parte importante de la sociedad, ¿no? Perdóname, pero ¿es bueno cambiar esa parte o no? Olvídate de que sea un cambio radical. ¿Es bueno o no es bueno? Yo te diría que no, porque a día de hoy estoy convencido de que las ciencias humanas responsables de esa medición y de esa detección todavía están en pañales. No tenemos herramientas suficientes para detectar esa madurez que tú pides. Si a lo mejor las tuviéramos, esa especie de escáner que tiene que ser intelectual, que tiene que ser biológico, que tiene que ser moral, esos escáneres que tiene que ser también afectivo, que tiene que ser también neuronal, donde la amígdala funcione menos y más el córtex,
no tenemos a día de hoy algo tan integrado y tan exacto como para poder decir, este señor puede votar antes o no, y este señor con 12 años que ha matado a alguien tiene que ir a la cárcel. Y si tiene 7 años, también debe ir a la cárcel, porque como ha matado a alguien y es muy maduro, tiene que ir a la cárcel. Bien, pero sí venga, lo hemos, con 7 años. pero sí lo hemos tenido para decir que las mujeres solo pueden consentir en cuanto a la prestación del consentimiento para tener relaciones sexuales a partir de los 16 años, no a partir de los 14. Ahí sí lo hemos tenido, porque hemos elevado la edad de consentimiento para tener relaciones sexuales de una mujer, que a la inversa supone que si una persona antes tenía una relación sexual con una persona de entre 14 y 16 años, no estaba en principio cometiendo un delito, y ahora sí, pero a día de hoy sí. Sí y sí o sí. Es decir, nuevamente, volvemos a los criterios objetivos, con independencia de la madurez de esa mujer para haber consentido o no, y cabe la posibilidad de que no lo tengan. Vale, yo tengo una hija, tiene 3 años, ojalá con 14 y 16 años la ley está muy bien ahí. Hoy en día los críos con 20, 21 años siguen siendo casi adolescentes, tenemos un proceso de madurez muy tardío. Yo, según mi punto de vista... En términos generales, En términos generales, porque... creo, 2 cosas voy a hablar. Antes, por un lado... Creo que yo conozco a los chicos, a las chicas, cuando trabajo con ellos, y yo creo que cualquiera conoce a un chico y a una chica desde que pueda estar entre los 12, 13, 14, 15, 16, que no quiera sonar de ninguna manera, pero yo lo veo muy evidente. No creo que por cometer un acto violento o agresivo se le pueda atribuir un grado de madurez igual que para el hecho de cumplir la pena. No creo que es lo mismo. Creo efectivamente que hay muchos factores de riesgo, que volviendo al otro tema, que no que haya una desestructuración familiar, quiere decir que ese chico o esa chica vaya a acabar implicado en conductas de agresión o de violencia, pero son factores de riesgo, es decir, si se dan esas situaciones puede hacer que se produzca esa situación o puede ayudar a que eso se dé, pero eso no es así. Y hablamos de factores, según Krug, y estos, Etol, dice factores individuales, pues sexo masculino, parece que mayor implicación de hombres en conductas de violencia juvenil. Hablamos de... O sea, un perfil del... Trastornos de personalidad y de la conducta, dices, vale, pues muchas veces puedes decir, hay chicos y chicas que pueden tener algún trastorno concreto que te puede llevar a este tipo de situaciones. Rendimiento académico y tal, hablan impulsividad y problemas de atención, consumos de alcohol o de otro tipo de sustancias, factores relacionales que puede tener que ver con el ámbito familiar, escasa supervisión parental, castigos severos por parte de los padres, es decir, estilos educativos que puedan fomentar en cierta manera el que tengamos una bomba de relojería en casa, ¿no? Que a veces el dejarle la ausencia de límites o a veces el exceso de estilos autoritarios. Podemos hablar... Pero volvemos al principio, todos esos factores comunitarios o sociales, entornos, como sabemos muchas veces las bandas, que pueden existir en entornos que inducen también a qué futuro puedo tener yo y que realmente pueda tener eso una influencia que pueda ir a ese tipo de situaciones. Hay un entorno social, hay un entorno familiar, hay un entorno... Pero a la sociedad lo que nos preocupa es que tengan esos chavales esa sensación de impunidad, de que no les va a pasar nada. Y tal y como está la ley, lo que estamos hablando es que no les va a pasar nada si tienen menos de 14 años. ¿Tú te crees, es igual, ¿tú te crees, aunque tengan 15 años o 16 años, ¿tú te crees que esos menores, por ejemplo, que cometieron aquel acto de homicidio de momento o presunto, ¿no? Sí. ¿Tú te crees que se paran a pensar, no lo voy a hacer porque me va a caer no sé qué? No, yo creo que ni se lo planteó. Presuntamente se dedicaban a robar móviles, dinero, lo que fuera, y se les fue de la mano. Dicho de esto, por favor, que no me lo tome nadie. Sí. No, si el gran problema para mí no es que nadie se plantee, porque nadie tiene por qué saberlo. Yo tampoco lo sé, ¿eh? Yo lo sé, pero la inmensa mayoría de la población no sabe lo que le pasa si pega una patada a otro. Pero claro, el problema está en que tengamos una educación en valores, que quizás esa sea la que haya que cambiar. Sí, yo creo que esto en la educación es muy importante. Lo que ocurre es que ojo a dónde fijamos la educación, porque hay múltiples factores. Y evidentemente que lleguemos hasta el punto de que yo quiero tener un móvil de última generación, y como quiero tener un móvil de última generación, me importa
con perdón por la expresión, un pito como, y que te tengo que dar 3 patadas en la cabeza para quitártelo porque te lo he visto, te las doy. Elementos educativos, perdóname que te interrumpa. Totalmente de acuerdo contigo, pero educativos de todos, si esta es la clave. Si ahora bien, en esos elementos educativos de todos, no solo de los padres, que también, sino de toda la sociedad, en esos elementos educativos de todos, y que todos los niños de esa edad perciben, hay unos que sí que pegan las 3 patadas y otros que no. Y esa es una fase muy importante, y eso es lo que habrá que determinar, y enlazo contigo, habrá que hacer un análisis de si todos los que pegan esas 3 patadas tenían el mismo grado de madurez, porque puede haber niños que peguen las 3 patadas y sí tienen el mismo grado de madurez, porque luego hay muchos, yo en esto sí que voy a discrepar un poco, voy a coincidir mucho con lo que acabas de decir con Ricardo, estamos en una sociedad justa, por supuesto que sí, estamos en una zona justa, y ahora voy a lo que quiero decir, se actuó con inmediatez, se actuó muy bien, se actuó muy rápido, en todos los casos se ha actuado muy bien, magnífico. Voy a dar un dato más. Los juzgados de menores de la Comunidad Autónoma del País Vasco, hay 4, no están ostentando, en los últimos 5 años no hay una subida, para que nadie se alarme, no hay ninguna alarma generada por un aumento de casos en los juzgados de menores de la Comunidad Autónoma, se mueven en un estancamiento que ronda los 1.100 euros cada año, los 1.100 asuntos cada año ingresados. No hay aumento de inseguridad ciudadana por culpa de los menores, no debería haberlo, nos movemos en un ámbito horizontal, plano. Obviamente se podría intentar reducir, es lo lógico, es algo que todos tendemos, pero bueno, pero vuelvo a eso, no nos alarmemos, no creemos alarmas innecesarias. Pero vuelvo a la misma, hay menores que actúan de una manera y menores que actúan de otra, por lo tanto, y mayores, y entonces habrá que atender a ver si ese menor o ese mayor, porque lo hacemos con los mayores también, con los mayores se hacen exámenes de imputabilidad y la medicina forense en este país sí que tiene argumentos suficientes para determinar si una determinada persona tiene el suficiente grado de discernimiento y de madurez. Y lo tiene para mayores, y lo aplicamos, y se aplican incluso eximentes. Hay personas que cometen delitos muy graves y a las que no se les condena penalmente, porque se entiende, después de un examen de la medicina forense, magníficos forenses en el País Vasco, en el que se dice que esta persona no estaba en condiciones de entender y querer lo que estaba haciendo. Eso es extrapolable a los menores perfectísimamente, y se puede hacer. Y los juzgados de menores del País Vasco y los de toda España tienen un equipo psicosocial adscrito de manera única y exclusiva, que pueden emitir perfectamente esos informes, determinando la capacidad intelectual de esas personas. Y después de decir esto, pues deciros que efectivamente estamos en esa línea en la que estamos, en un ámbito en el que no tiene por qué haber ninguna alarma social, se funciona muy bien y hay evidentemente menores que actúan mal sin ser conscientes de lo que están haciendo y por lo tanto no se merecen un reproche penal tan duro, pero eso es perfectamente aplicable con la legislación de los mayores porque también se les aplica, y hay otros menores que sí que se merecen ese reproche penal duro porque realmente son conscientes de lo que hacen, y muchos de esos menores, y ahí sí que es lo que yo te quería comentar, Ricardo, muchos de esos menores sí que reinciden. Y sí que continúan y tienen una trayectoria, pero no se consigue. Igual que hay mayores, que no ingresan muchos. Que a los 18 años siguen siendo y que continúan. Estamos hablando de muchos dentro de los que hay. Muchos dentro de los que hay. Sí, porque hay un perfil que evidentemente sí viene determinado, que es el de delincuente ocasional, que eso, la persona que comete delitos ocasionalmente, que eso pasa también con los mayores, y esa persona está perfectamente enraizada y nunca va. Pero hay otro perfil que sí que, y ese es el porcentaje de menores que sí que siguen delinquiendo. Hay otro hecho muy importante aquí, que se ha hablado de una agresión sexual a una menor, se ha hablado de un homicidio, hay unas lesiones muy graves también causadas en Bilbao, y una de las personas implicadas en ese procedimiento tiene una larga trayectoria delictiva desde menor. Aunque sea mayor de edad. Ahora ya es mayor, obviamente. Sí, Ricardo, quería tomar la palabra y luego tengo alguna pregunta. La ciudadanía, a veces, supongo que teniendo hijos adolescentes, se pregunta por qué un menor llega a realizar al final un hecho delictivo, ¿no? Yo sí quería decirles que no hay un único elemento, no hay un único factor. Factores de riesgo, al final es una suma de elementos, de factores, que al final llegan en un momento dado, en una circunstancia concreta,
a producir ese hecho delictivo. ¿Cuáles son factores? Pues factores, empezamos de los niños con el fracaso escolar, de alguna forma, es el primero que empieza a señalar. La falta de control familiar es otro elemento que también es importante, y cuando decíamos que solo la familia es el responsable, no lo es solo el responsable. La propia familia en su control de los momentos de ocio, de los tiempos de estancia del crío, que no los dedica a nada, porque el ocio hay que hacerlo, como no, ¿verdad? Pero el que no los dedique a nada, eso es otro factor de riesgo. O sea, demasiado ocio. Ocio, pero no dirigido, es decir, un ocio vacío, sin realización de ningún tipo de actividad, es un problema, porque al final no lo diriges a nada, ¿no? Y después, no quiero olvidarme de lo que pasa los fines de semana, con el consumo de alcohol constantemente por parte de muchos chavales que no van a dar el paso, y otros que, dando el paso del alcohol, pues hacen consumo de hachís y demás, ¿no? El tema del hachís, por ejemplo, es una batalla que a nadie se le tiene que escapar, que es una batalla policialmente perdida, que hay que reorientarla de otra forma, porque no hay ningún control ya sobre ella, ¿no? Es un tema totalmente ya perdido a ese nivel. Entonces, ese conjunto de factores sumados, 1, 2, 3 o 4, o el conjunto, es el que nos va a llevar, ¿no? Entonces, los padres en ese sentido deben de tener la tranquilidad de que si ellos también dan esa ayuda en cuanto al elemento escolar, en cuanto a al trabajo con sus hijos en esos tiempos de ocio, yo creo que nadie tiene que pensar que su hijo, o temer que su hijo va a acabar haciendo elementos delictivos, porque no tiene por qué. Yo creo que esos factores de reincidencia que están entre el 12, el 15%, el 20%, yo creo que tenemos que considerarlos como menores. Ya sé que a veces también la época esa juvenil es una época muy azarosa, que nos da muchos problemas, pero superada esa época, yo creo que muchísima gente de esa, que en la infancia, en la juventud ha tenido elementos de acción pues no legal, yo creo que acaba finalizándolos. No sé si Uruñuela quería tomar la palabra o... Yo añadir hoy en día también más. El tema de los videojuegos también, violentos, que ese es un tema que yo llevaba sin ir a un centro ya desde hace un año y tal, y me encuentro ya con una realidad que ya se nos va pasando de año a año, que ya ni la conocemos, ¿no? Porque ya empieza el tema de los videojuegos, que ya estaba, pero empiezas a ver cuántas horas, digo, 3, 4 chavales que me acaban de pasar hoy, 5 o 6 horas metidos en el videojuego. ¿A qué juegas? ¿No? Pues juegan a fútbol, otros juegan a matar personas. Sí. Juegan 5 o 6 horas a matar personas, que ese es otro problema también importante, que a veces son personas normales, otras veces son zombies, otras veces son no sé qué, otras veces son no sé cuál. Digo, yo no sé qué efecto, además de las drogas y todo esto, puede tener el enganche a las nuevas tecnologías, y más estar 5 o 6 horas jugando también a juegos de violencia, o que te están trayendo ciertos modelos concretos, ¿no? Es un tema que quería apuntarlo porque me ha llamado... Me ha llamado la... A mí, si me permitís, por avanzar un poquito más, nuestro modelo asistencial deriva a los menores que han cometido un delito a un centro, ¿no? A partir de ahí... No. El 75% de los menores que han cometido un acto delictivo no van a centros, van a otro tipo de medidas, que suelen ser libertades vigiladas, tareas socioeducativas, prestaciones de beneficio dentro del propio domicilio familiar. Sí, pueden estar en su casa o en el hogar de protección, o lo que sea. Es que estamos hablando de un 25%, de los cuales realmente internamiento, porque hay también que les obligan, hay una medida que supone ya más del 30% de los casos de internamiento, entre comillas, sí, que es que tiene que estar en su casa, sin salir el fin de semana. Con lo cual, los que nos llegan a nosotros, estamos hablando de aproximadamente un 15% de los menores que delinquen. De ese 15%, reinciden entre un 12 y un 15%, con lo cual estamos alarmándonos y rasgándonos las vestiduras por una minoría, o sea, yo no sé muy bien de matemáticas, pero estaría hablando de un 1, algo o 0, no sé cuántos. Y con esos porcentajes estamos alarmándonos de una manera desproporcionada. Tiene mala prensa los centros de menores. ¿Para quién? Lo que pasa es que son desconocidos. Sí, los de justicia juvenil, ¿me podéis decir alguno dónde están
¿Y qué Sí. centros? Sí, yo sí, pero no puedo decirlo. Sí, el de Zumárraga, que es el que siempre sale, ¿no? Vizcaya, no, Vizcaya va, bueno, porque no me quiero entonces meter en va aguas antes. profundas, no, pero tiene mala prensa. Que no sé por qué. Pues Bueno, a porque ver, los centros de menores, a ver, distingamos los dos sistemas, ¿eh? El sistema de protección y el sistema de justicia juvenil. El sistema de justicia juvenil viene a ser como el quirófano dentro de un hospital. Y los quirófanos que tenemos en esta comunidad son de lo mejorcito que hay en Europa. Y es que no solo soy bilbaíno, sino que las cifras nos avalan, ¿no? Son muy buenos quirófanos. Entonces, claro, tampoco vamos a pensar que porque se nos ha muerto en el quirófano alguien, es decir, que no le hemos podido reinsertar adecuadamente, ya el sistema falla. Qué bacán. El sistema de justicia juvenil de esta comunidad autónoma además tiene un modelo que es un modelo de centros pequeños, con mucha intensidad en los programas, con mucha presencia educativa, con mucho control, con muy buena dotación de recursos, ¿no? Y luego está el sistema de protección, claro, que atiende a una población mucho más grande, ¿no? Que son los que gestiona la Diputación. Sí, son centros forales. Trabajamos en justicia juvenil, en Berriztu gestiona centros de justicia juvenil y gestionamos también centros de protección. Eso es, sí. No gestionamos centros muy masificados, nuestros centros tienen 10, 12 plazas como mucho, los de protección de la Diputación, con 10, 12 plazas el trabajo que se puede hacer es muy intensivo. Entonces, mala prensa porque no se conocen, pero si son los mejores quirófanos que tenemos, nadie quiere como médicos, vecino, esto es como tener al lado... Pero eso es lógico, como nadie quiere a su lado una prisión una y como discoteca. nadie quiere a su lado Una una discoteca, discoteca sí, y cada sí. vez más ni un pub que abra hasta las 4 de la mañana. El contenedor de la basura. Obviamente, pero sí necesitamos todos un basurero para poder echar la basura. No, yo totalmente de acuerdo con los míos. Eso sí, hay que dejarlo claro, si es que yo creo que el problema es mucho más profundo. Desde luego, el sistema de justicia juvenil que tiene esta comunidad autónoma es excelente. Difícilmente mejorable a día de hoy. El problema está en que yo creo que somos todos los que no somos capaces, porque quizás no seamos capaces nunca, de detectar cuál es la clave real. Asier ha apuntado un montón de factores que influyen, pero no somos capaces. Como tampoco somos capaces, desde la perspectiva de los mayores, de dar con la tecla, y ojalá la diéramos, de la reinserción social absoluta, y que hiciéramos así, y todos los que pasan por prisión salieran y fueran ciudadanos ejemplares. Por desgracia no ocurre, y por desgracia no ocurre tampoco con los menores, y vuelvo a la misma. Claro, obviamente, en los centros de internamiento tenemos a un número muy pequeño, como él ha dicho, y es cierto, no nos engañemos, porque cuando yo estoy hablando de 1000 asuntos cada año, no estamos hablando de 1000 menores, Sí. estamos hablando de 1000 asuntos, que a lo mejor menores solo son 100. Y a lo mejor de esos 100, volvemos a la misma, como ocurre con los mayores, el 80% son delincuentes puntuales, que han cometido un delito, bueno, de una manera o de otra, y muchos de ellos delincuentes mínimos. ¿A qué me refiero con delincuentes mínimos? Delitos leves. Oiga, que yo fui al Primar o a Zara y me llevé una... Claro, he cometido... Y ahí, eso es un asunto, ese es un asunto que va al juzgado de menores, ¿vale? Entonces, ese es uno de esos 1000, pero no tiene nada que ver con el que se dedica o comete 3 o 4 robos con fuerza, 3 o 4 robos con violencia e incluso cosas peores. ¿O se dedica al tema de drogas o cosas Bien, pero al de tema de esos? drogas, obviamente, O sea, al tráfico de drogas, porque lógicamente obviamente el sí. consumo de drogas no es delito, vamos a dejarlo claro. Sí. Es un factor que Siendo luego puede menor, repercutir. siendo menor. No es delito. Consumir drogas las puede consumir cualquiera. Otra cosa es quién te la suministra, y otra cosa es que si tú se la suministras a un menor, la pena que se te impone es más grave. Curiosamente, Sí, seas menor o mayor, sí, ¿vale? Está Quiero prohibido decir, beber alcohol siendo menor de sí, 18 pero eso es una años. pero eso Es una no es delito. infracción. Sí, es una Es una multa, infracción, ¿no? Es una infracción. a ordenanzas municipales. Lo que decía Juan Carlos es el tema de la tenencia de una droga de forma desproporcionada, en cantidades desproporcionadas que no se puedan considerar para un uso... consumo, o sea, que puede ser la venta, ¿no? Sí, Pero eso es porque es una presunción de que vas a traficar con Sí. ellas. Sí, pero de hecho en este momento con los menores que tenemos que realizan infracciones, la verdad es que no tenemos tampoco un tráfico de drogas, hacen un consumo continuado, pequeño, pero no tenemos que tener ese sentido, con los menores no hacen tráfico de drogas, hacen consumo.
de drogas, me refiero ilegales, a ese nivel, ¿no? Los menores que viven y que residen y que se reeducan y que nos reeducan también a nosotros, porque es algo mutuo y bidireccional, y que en esos centros que tan mala fama tienen, es decir, es verdad que, por ejemplo, no contáis nunca, no nos convocáis nunca cuando esos jóvenes van, pues no sé, hemos limpiado la ría de Plencia, hemos limpiado el Urumea, hemos replantado bosques forestales, asistimos a residencias de personas mayores y de y de centros de día en encuentros intergeneracionales, y estamos allí con las personas mayores, les están escuchando, intercambian experiencias, hacen juegos, canciones. Bueno, las personas mayores de las residencias estas están esperando el día que vienen los chicos y las chicas, venga, ¿cuándo van a venir? ¿Cuándo van a venir? Y es una auténtica fiesta. No nos llamáis nunca para contar ese tipo de cuestiones, cómo hay gente que ha hecho un daño a la sociedad y que a través de un proceso reeducativo es capaz de luego devolverle incluso el bien. Te voy a tomar la palabra en público. Nunca. No, pero es por el propio oscurantismo que está latente en todos estos temas. Yo no puedo ir a un centro y decir, quiero grabar a estos chavales, porque no, tú no puedes decir ni quiénes son, ni cómo son, ni dónde viven. Oscurantismo, a ver el señor juez que dice, porque no es oscurantismo tampoco, no, pero es procesión. Pero lo dice la ley, Entonces, pero pueden venir aquí mayores de 18 años, podemos traer a este estudio si son mayores de 18 años, sus experiencias, te tomo la que han palabra. pasado por justicia juvenil, sí, y te traigo unos cuantos, y que cuenten sus experiencias. Y tengo a Goistiri, que le conocerás, Jesús Castanedo, que es una asociación, precisamente, trabajamos con ellos en Baracaldo. Y estamos precisamente tratando estos temas. Pero a partir de 18 años, es que me lo ha puesto muy fácil, siendo menor no puedo hacer nada. De esa forma, pues claro, yo no puedo hablar de razas, de culturas, yo no puedo decir en una noticia si el menor infractor es marroquí. Sí puedo decir si es autóctono. ¿Por qué no? Porque no, pero es que yo creo, y ahí estoy de acuerdo, no, es que no debes decirlo, yo creo que ese factor no es importante. Soy muy tajante en eso. Que es gordito, no es importante, ese factor no es importante. Pero está en la sociedad ese factor. Pero eso hay que desmontarlo. Hay cosas que hay que desmontar y hay cosas que no. Y fíjate que yo creo que hoy yo he intentado desmontar unas y no desmontar otras porque las comparto. Pero hay algunas que sí que hay que desmontar. Vincular temas con cuestiones de familias desestructuradas, con cuestiones de raza o con cuestiones de otra índole, no. Ahora, la sensación esa de lo que es justicia para cada uno y de que quizás una persona a la que le faltan 2 días para cumplir los 18 se le castiga mucho menos de lo que se le castiga al que ya los cumplió hace 2 días y a lo mejor tiene un menor desarrollo intelectual y mental, creo que quizás sí que sería Pero importante. ahí el debate es, ¿y dónde ponemos el límite? No tiene por qué haber un límite objetivo, vuelvo a la misma. Límite subjetivo, no digo subjetivo que lo decida yo, vuelvo a la misma, pero lo hacemos con los mayores. Hay unos médicos forenses que emiten unos informes sobre la imputabilidad, las condiciones mentales de inteligencia y de volición de las personas que cometen un acto delictivo y llegan a la conclusión de que esta persona ha sido perfectamente consciente de lo que ha hecho y ha evaluado las consecuencias y lo ha hecho aposta, y a esa persona se le aplica la ley y la pena en toda su extensión, y a otros no, a otros se les reduce e incluso vuelvo a la misma, se les deja exentos. Delitos muy graves, yo he tenido un asunto, no fue aquí hace mucho y fue hace muchos años, en otra bendita tierra maravillosa como es Galicia, en el que un señor mató a una señora, vamos a utilizar un término para no, y fue declarado exento de responsabilidad penal. No significa eso, porque la ley, el Código Penal lo prevé, en el caso de sanción, a esa persona como es por un motivo de sus circunstancias mentales, se la ingresó en un establecimiento psiquiátrico adecuado a su patología y allí recibió el tratamiento que permitía. Sí. Bien. Eso era un mayor, eso era un mayor, pues eso vale también para el menor. De hecho, también se aplica al menor. No sé si Uruñuela quería... Yo solo quería decir que eso es brocha gorda. Para mí eso es utilizar la brocha gorda. De más de 50.000 personas que hay actualmente encarceladas en los centros penitenciarios, ¿a cuántos se les ha hecho realmente un examen de madurez? Solo se hace en aquellos casos muy, muy, muy especiales. Estamos hablando de varios cientos, comparado con los miles y miles y miles que hay, ¿no? Y se discute además, incluso aunque haya sentencias, no se está de acuerdo, se revocan, se discute, la comunidad científica de las ciencias humanas está muy peleada en ese tema, no hay para nada consenso. Otra cosa es que al final el juez tiene que
coger y decir por aquí o por allá, ¿no? Pero es brocha gorda. La mayoría de los presos y presas no pasan por ese examen de madurez. No pasan. ¿Por qué? Porque no se considera necesario, porque la mayoría de la gente tiene un rasgo de desarrollo lo suficientemente normal. ¿Y cómo lo pero sabes? cuando hay ¿Y cómo lo sabes? porque Si se no ve, se lo has medido. porque se ve, obviamente. Porque se ve, obviamente, sí. No se lo has Los medido. que estamos aquí tenemos un rango de desarrollo suficiente. Pero evidentemente, y además, en el caso de los menores, que es lo que nos trae hoy aquí especialmente, es que es mucho más claro todavía, puesto que hay un equipo psicosocial adscrito a cada juzgado de menores. Por lo tanto, específicamente para eso, y dedicado solo a los menores, con un equipo perfectamente adecuado para determinar esas circunstancias. Una pregunta concreta para Roberto. ¿Hay policía especializada en tema de menores? Bueno, Ricardo, sí. Uy, Ricardo, perdona, sí. Bueno, el otro día leí un artículo de la fiscal delegada Mónica Arias. Bueno, en primer lugar, en Vizcaya, la Fiscalía de Menores está en Bilbao, es única, es decir, esto no es como los juzgados de mayores en los que hay están los juzgados de Baracaldo, están los juzgados de Guecho y demás. En esto no. En el tema menores siempre va a Bilbao. En el tema de menores está en Bilbao. Entonces, un menor que realiza un acto delictivo en Lekeitio va a ir a Bilbao, y un menor que realiza un acto delictivo en Carranza va a ir a Bilbao. Entonces, al final, aglutina y demás. En este momento, a diferencia de otras especialidades que tienen las policías, que tienen especialistas en drogas y demás, no hay un equipo especializado en delitos cometidos por menores. Y le oía a la fiscal delegada pues que a veces se dan por parte de policías, hablaba en general, ¿no? Con policías en Euskadi somos... La policía vasca es la Ertzaintza y las policías locales, que quizás a veces se cometen ciertas demoras, ciertos elementos que podrían mejorarse. Yo en parte estoy de acuerdo con ella, en el sentido de que se podrán crear grupos de trabajo especializados en policía, pero ¿qué va a pasar? Que vas a tener que ir a colectivos policiales amplios, es decir, el Ertzaintza va a poder tener un equipo especializado en policía de delitos cometidos por menores, la Policía Municipal de Bilbao, con 880 miembros, lo va a poder hacer. Cuando hablo de Ertzaintza hablo como generalidad, como cuerpo, pero después pensemos que las diferentes comisarías al final tienen 150 miembros y también, a partir de sus grupos de atestados, el crear unidades especializadas en menores va a costar. ¿Hay algún término intermedio que nos pueda solucionar esto? Lo hay. ¿Cuál es? Que las policías que tengan, a partir de un número ya de miembros, 30, 40 miembros, que puedan realizar cursos específicos relacionados con menores. ¿Cómo se hizo con el tema de violencia de género, por ejemplo? Por ejemplo, en este momento nuestra Academia de Policía, la que está en Arkaute, la Policía Vasca, está dando al año en torno a 37 cursos de formación o de reciclaje, con un montón de tandas como tal. Puede también, dentro de esas tandas, pueden también dedicarle a hacer formación específica para que los grupos de policía, de atestados de las diferentes comisarías puedan tener gente especializada. Pensemos que en este momento que puedan hacer eso no pueden hacerlo policías que no trabajen 24 horas. En este momento en Vizcaya, policías que por encima de 30 o 40 miembros, pues puedo contarlas con las manos de una mano. Es decir, la margen izquierda cuenta con efectivos muy potentes, empezando por Santurce con 75 policías, Portugalete con 64, Sestao con 65, que pueden hacer y tener gente especializada en sus grupos de atestados. Entonces, lo que pasa es que iba a hacer la pregunta de la otra forma y prácticamente tenemos que ir finalizando, pero si no es algo de lo que tengamos que preocuparnos, ¿para qué vamos? Bueno, o sea, me hago la contrapregunta yo misma. Bueno, el elemento de prevención es importante, es decir, tenemos que tener policía especializada en todos los términos, no solo en drogas, también en menores. ¿Por qué no podemos tener menores que cometen infracciones? También las podemos tener, porque tenemos la herramienta, tenemos la academia que puede formar en esas facetas y tener los grupos de atestados. Baracaldo tiene 160 policías como tal y se dedican de forma, cada grupo de trabajo, hoy a la tarde estarán trabajando 27
agentes con gente especial en el grupo de atestados, pueda haber esos especialistas también en delitos cometidos por menores. Yo, si me permites en este tema, simplemente añadirte, fuera de esta comunidad autónoma, por ponerte un ejemplo, las unidades del Cuerpo Nacional de Policía tienen equipos especializados en mujer menor, en MUMES se llaman, y son equipos especializados en ese área. Evidentemente, la clave sería una especie de coordinación, de tal manera, obviamente, las policías locales, la competencia de las policías locales, si atendemos a la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a la Ley Vasca de Seguridad, que también es importante en ese tema debido al régimen específico de la Comunidad Autónoma del País Vasco, fija otras cosas, pero la clave pasaría porque la competencia en materia de menores la asumiera, obviamente, en todo caso, y única y exclusivamente la Ertzaintza, de tal manera que cada vez que una policía local tuviera conocimiento de un delito cometido por el menor, reportara ese conocimiento a la Ertzaintza y la Ertzaintza tuviera unidad especial, que es lo mismo que ocurre en el resto de comunidades autónomas que no tienen policía autonómica y en el que se da cuenta al Cuerpo Nacional de Policía, y el Cuerpo Nacional de Policía tiene una unidad especial que es el que se encarga de todos estos. Eso pasa en todos los casos, ¿eh? Te voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, pero cada vez que hay un fallecido, que la muerte es natural, se encargan las policías locales, pero si en ese fallecimiento hay alguna circunstancia un poco extraña, aunque lo encuentre la policía local o en la primera referencia es la policía local, lo reporta inmediatamente a la Ertzaintza por si acaso. Bueno, debo de intervenir. Creo que no debemos ser restrictivos con las policías locales. Hay policías locales con miembros y con gente muy capaz. Hablar de que, por ejemplo, solo la haga la Ertzaintza cuando tenemos la Policía Municipal de Bilbao con 880 miembros, yo creo que no debemos de dejar esa posibilidad, la deben hacer. Eso sería otro ámbito. La Policía Municipal de Guecho tiene 140 miembros con gente muy especializada. No podemos, de forma general, no podemos señalar que hagan esta labor solo la Ertzaintza y vamos a quitarle esa función a las policías locales. Permíteme simplemente, sí, no te quiero interrumpir solo un minuto, decirte, sí, yo puedo estar de acuerdo contigo y nada más lejos de mi realidad que menospreciar a nadie, ni mucho menos. Me refiero a lo que dicen la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Ley de Seguridad del País Vasco. Las funciones concretas de cada cuerpo policial están claras. Sí, que se hayan producido crecimientos y me parecen perfectos, porque todo lo que sea luchar contra la delincuencia es bueno, pero obviamente vamos a coordinarnos, porque ya que los recursos son escasos, vamos a coordinar. Pero no te lo considero menospreciar, porque sería un término, no es ese, sino relegar a que no haga esa función. Yo creo que sí, yo creo que no podemos... Pues creemos unidades mixtas, es decir, metamos gente especializada de cualquier cuerpo para una unidad específica. Es fácil. Les emplazo a una reunión judicial, policial, y seguramente que sea algo bueno. Así que termino con dos preguntas para un poco el colectivo mediador, para Luis Miguel Uruñuela y para Asier García. ¿La ley del menor debería cambiarse, sobre todo en lo que se refiere a la edad en la que se puede ser punible? Por lo menos aquí en Euskadi y Navarra nosotros no lo vemos necesario. ¿Asier? No tengo criterio para responder a esa pregunta. Lo que sí haría sería volver un poco a retrotraerme y decir que igual tal vez no sea efectivamente el mejor momento para plantearnos movidos, si quieres, en este momento por la gravedad de la situación, pues para replantearlo. Que si, oye, hay cosas que hay que replantear o no replantear, pues las tomemos con calma. Sí me parece importante lo de la policía local, que ahí a mí sí me parece un papel bonito, importante. Yo, este hombre que una vez está dando un curso de mediación que ha aparecido ese estado también, que llevan un tema de mediación policial, muy interesante. Yo también he formado colectivos de la policía municipal en temas de mediación policial, en el que tener un conocimiento de intervención en conflictos, de una policía de cercanía, con elementos de cómo intervenir en una familia, que puedas encontrarte con una conflictividad, que puedas tener algo de psicología de familia, más, ¿no? Algo de menores, ya, unido a temas de interculturales y a cómo intervenir, se me parece una faceta pues también importante de ese ámbito del que me estáis hablando y que me toca a mí pues un poco con mi... Que seguiremos hablando de estos temas, pero la ley del menor se lo voy a preguntar a políticos. Esto sí que les emplazo por lo menos a que vean cuáles van a ser las opiniones de los políticos. Desconocedores. Probablemente. Es un ámbito que supera a la comunidad autónoma. Pero son ellos. Antes de ayer tuvimos en el centro nuestro de justicia juvenil de Álava, en el del centro de Uribarri, tuvimos una visita de una comisión parlamentaria del Parlamento. Está colgado en esta página web, aparece ahí la foto, sí, de todos la consejera, los colores, de todos los grupos y tal, y bueno,
el interés fue muy grande. Hay gente que estaba más cercana, hay gente que no. Pero ahí sí que había foto, ¿ves? Había foto. Les obligamos nosotros, ¿eh? Ah, Es una foto nuestra, para nuestro álbum. No vinieron con la prensa. bueno, que hemos hablado con mucha claridad, cosa que yo les agradezco a todos nuestros invitados y sin nada de maldad, ¿eh? Gracias, de verdad, por haber estado con nosotros, por toda la información aportada. A ti por Gracias. invitarnos. Muchas A vosotros, gracias. un placer. Pues Bueno, espero vosotros. repetirlo. Gracias también a todos ustedes que nos siguen desde sus hogares. Terminamos temas de actualidad. Volvemos la próxima semana. Gabón.